Muy buenas noches, queridos hermanos. Estas bellísimas notas del piano abren un programa que esta noche está dedicado a los recuerdos que tenemos de otras vidas. Sin embargo, antes de hablar de este tema, que consideramos que va a remover dentro de todos ustedes, en su interior, muchas fibras que es bueno que a veces se remuevan a fin de que abramos las ventanas para al menos reflexionar sobre esos posibles recuerdos de otras existencias. Claro que antes que nada vamos a iniciar nuestro programa, como siempre lo hacemos, con una oración. Por ello os voy a pedir que cerréis los ojos. Elevamos nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los espíritus guía de nuestro centro, a todos los amados hermanos que nos velan y guardan durante toda nuestra reencarnación, inspirándonos la práctica del bien. Amado Padre, te rogamos en esta noche que nuestros corazones, nuestra mente, sea capaz de abrirse a estas realidades, como nos aconsejaba aquel espíritu, que buscásemos la verdad antes de que la verdad nos encontrase. Así sea. Recuerdos de otras vidas. Ese es el tema de esta noche. Sin embargo, para todos aquellos hermanos y hermanas que no poseen conocimientos espíritas o que no hayan oído hablar nunca del espiritismo o de la reencarnación, en primer lugar, partimos en el espiritismo, que es ni más ni menos que la doctrina de los espíritus, queridos hermanos. El espiritismo no es la doctrina de ningún hombre, no es la doctrina de Allan Kardec, como algunas personas erróneamente señalan. El espiritismo es la doctrina de los espíritus que trasladaron a través de mediums, contestando las preguntas, eso sí, que efectuó Allan Kardec. Y las ordenó, las organizó por apartados y por libros en esa maravillosa codificación espírita que tanta vida, que tanta esperanza crea en nuestros corazones, al punto que el espiritismo también se le conoce como el consolador, por las ideas consoladoras, constructivas y llenas de amor que da a todas las personas que
nos disponemos a leer esos libros, eso sí, sin prejuicios, sin preconceptos. En el espiritismo o doctrina espírita, como indico, entendemos que los espíritus son creados por Dios nuestro Padre, simples e ignorantes, y que en cada vida vamos adquiriendo sabiduría, pero sobre todo amor, porque es más importante aprender a amar que saber cosas. ¿Qué duda cabe que la ciencia es una herramienta para la evolución de la humanidad? Y no solo de la humanidad, sino también de nuestros hermanos, los animales. ¿Qué sería de ellos si no existiese la ciencia veterinaria, la física, la bioquímica, etcétera, etcétera? También para las plantas y para nuestro propio planeta es muy importante el conocimiento. Sin embargo, lo que más importancia tiene es adquirir elevación moral. Y es que la ciencia, todas las investigaciones, todos los descubrimientos inclinados para el mal nos llevan a unos gravísimos perjuicios y daños morales, no solo de modo individual, sino también considerando la humanidad de modo colectivo. Por esta razón, la doctrina espírita indica que la reencarnación es una dádiva de Dios nuestro Padre a sus hijos, los espíritus, a fin de que podamos acercarnos a Él, porque según nos indican los espíritus, todos, absolutamente todos, vamos desde el átomo hasta el ángel. Ese es el recorrido evolutivo de usted, del mío, el de todos nosotros, el de todos los seres de la evolución, del átomo al ángel. Nosotros ya estamos camino de la angelitud. Los hombres ya hemos conquistado importantes aprendizajes y experiencias en el reino mineral, el vegetal, el animal, y ahora estamos en el mundo nominal. Ya vamos camino de la angelitud. Pensaréis que nos falta mucho, pero a veces no es tanto como pensamos. Es más cuestión de voluntad a veces, de querer. Querer es poder. Para aquellas personas que tengáis dificultad en creer, en entender o en considerar siquiera la idea de la reencarnación, yo os aconsejaría, si me lo permitís, que busquéis en internet. Hay muchísimos investigadores científicos que han hallado pruebas que no se pueden refutar de que la reencarnación existe. Y es un hecho real. La reencarnación está no solo en la Tierra, es una ley natural en todo el universo. Pero hay una parte de los científicos de nuestro planeta que no aceptan la reencarnación, pero creemos, tal y como creía el codificador espírita, y así lo deja caer al final del libro de los espíritus,
que no es una cuestión, el espiritismo y la propia reencarnación no tendrá que luchar contra la aceptación de esta idea, sino contra los intereses que se oponen a aceptar la reencarnación. Porque detrás de todo nuestro mundo, de todo nuestro planeta, de esta sociedad, hay unos grandes intereses creados, como diría nuestro amado Galdós, los intereses creados. Y son esos intereses los que se oponen a que la ciencia, de modo abierto, admita la reencarnación. Incierto es, no es verdad, que no existan evidencias científicas. El científico norteamericano Ian Svensson, cuyos libros podéis encontrar por todo internet y además podéis pedirlos en cualquier librería que los tienen. Yo los leí hace mucho tiempo, antes de conocer el espiritismo. Leía los libros de Ian Svensson y también de un científico, de un investigador brasileño, el doctor Hernani Guimarães. Estas dos grandes figuras las destaco. No es que no haya habido otras, ha habido muchísimas otras, pero todas ellas destacan estos dos grandes hombres. Ellos escribieron libros. Hernani Guimarães, yo he leído el libro Reencarnación en Brasil, 8 casos que no dejarán impasible a nadie. En esos libros, así como el del doctor Ian Svensson, podéis encontrar que se trata de investigaciones serias. No se puede rechazar esas investigaciones. La prueba de que hay intereses para que la ciencia no acepte de modo abierto la reencarnación como acepta la desencarnación o muerte, es esto una cuestión de intereses que no conviene aceptarlos, pero no que no existan evidencias, porque si no hubiese intereses, lo lógico sería que ante los estudios de estos dos grandes científicos y de muchos otros que se pueden encontrar, lo lógico sería que los científicos verificasen la realidad de estos casos que ellos cuentan. Y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque no conviene. Pero también debemos decir otra cosa esta noche a los amados hermanos, y es que no convenga una cosa no evitará que esta suceda. Quiero decir, eso incluso en nuestra vida física. A mí puede no convenirme algo, sin embargo, si ese algo tiene que sucederme, ese algo, si es cierto, si es verdad, sucederá aunque yo lo niegue. Aunque lo niegue 1000 veces, la verdad termina por saltar a la luz de alguna manera. Hasta aquí quería enfocar el tema de esta manera porque para evitar malos entendidos, claro, los hermanos que no admitan el hecho de la reencarnación van a tener dificultades en comprender, o iban a tener dificultades en comprender
el fondo de esta cuestión que hoy hemos titulado Recuerdos de otras vidas. En la doctrina espírita también se explica que por parte de nuestros hermanos espirituales, los espíritus superiores indican a Allan Kardec que el espíritu necesita del olvido de las otras vidas para poder volver a empezar, para volver a retomar lo que hizo mal, para volver entre aquellos mismos espíritus a los cuales se negó a perdonar, a los cuales odió, con los cuales tuvo problemas, entre los cuales hay deudas. Y también entre aquellos otros que pueden, por ser espíritus afines, pueden ayudarle a salir adelante y por fin a no endeudarse más, por lo menos, y no solo eso, sino elevarse más y eliminar todas aquellas deudas que se había propuesto eliminar. En ese punto, entonces, ¿cómo puede haber recuerdos de otras vidas? Diversos investigadores, como os dije, han plasmado en sus obras los casos de muchísimos niños. También las personas mayores pueden tener recuerdos de otras vidas, qué duda cabe. Pero, sobre todo, los que más recuerdan otras vidas son los niños. ¿Por qué? Porque los niños, durante nuestra infancia, estamos muy cerca de la reencarnación. Para aquellos que sean legos en la materia, la reencarnación comienza antes de que el espíritu, de que la futura madre quede embarazada en el terreno físico, por así decirlo, desde que el espermatozoide toma ese camino para fecundar el óvulo. Ahí el espíritu, en ese momento, el espíritu ya está unido espiritualmente a su futura madre. Y la reencarnación se da por finalizada aproximadamente cuando la criatura tiene 7 años, más o menos. En algunos será un poco más, en otros un poco menos. Ese es el periodo de la reencarnación. Por lo tanto, es en ese tiempo de 0 años a 7 años en que más recuerdos hay de la vida anterior. Tanto el científico Ian Svensson como Hernani Guimaraes convienen en afirmar que cuanto menos tiempo el espíritu está en la erraticidad, es decir, en el mundo espiritual, que desde que decimos que el espíritu está en la erraticidad o es un espíritu errante, en ese intermedio que hay desde nuestra desencarnación hasta la siguiente reencarnación. Entonces, cuanto menos tiempo nosotros estamos en el mundo espiritual, cuanto antes reencarnamos, más recuerdos hay. Cuanto más tiempo transcurre en el mundo espiritual, transcurrimos en el mundo espiritual, en la reencarnación, cuando reencarnamos, menos recuerdos existen de la vida anterior. En esta afirmación coinciden tanto Ian Svensson como el doctor Guimaraes. Esto es un hecho que ellos han podido constatar. Ambos investigadores
siguieron a niños que presentaban recuerdos espontáneos, porque los niños presentan esos recuerdos de un modo natural, como si mezclasen la vida pasada y la presente. Nosotros hemos tenido ocasión de conocer un caso muy cercano, puesto que se trata de una persona a la que apreciamos mucho, y hace muchos años tuvo un niño que, por cierto, desencarnó muy pronto. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Y esa criatura hablaba constantemente de su otro padre y su otra madre, que dónde estaba su otro papá y su otra mamá, que tenían una casa muy bonita, que había mucha luz, que había mucho sol, porque en Galicia llueve mucho, eso es conocido por todos. Entonces, que él que tenía otra casa, otro papá, otra mamá, y que hacía mucho sol, y que no se llamaba así. Evito el nombre porque no importa la persona que es, lo que importa es la enseñanza. Y en el colegio, en las primeras etapas que fue a Párvulos, pues también relataba episodios de esa otra existencia suya, así como de esos otros padres por los que preguntaba constantemente. Claro, en aquellos tiempos se desconocía todo estudio de vidas pasadas, y no solo eso, se desconocía hasta el hecho de la reencarnación y de otras existencias, porque estamos hablando de un medio evidentemente católico únicamente, y entonces se pensaba que eran imaginaciones del niño que le daba por contar aquellas historias. Yo, cuando hablando así de esa criatura, siempre pensé que ese niño recordaba una existencia anterior y que nadie le había hecho caso. Evidentemente, si algún investigador hubiese investigado un poquito más lo que decía el niño, sus padres hubiesen tomado nota de todas las cosas raras, entre comillas, que decía el niño, pues seguramente se hubiese llegado a muy válidas conclusiones, y seguramente se habría podido encontrar esa casa donde, según él, había tanta luz, y además que daba descripciones bastante exactas. Este es un caso que, como digo, llegó a nuestro conocimiento, pero existen montones de ellos. Tenemos otra niña, esta es de nuestros días, y sus padres acudieron a nuestro centro espírita para preguntar, porque ellos sospechaban que su hija estaba recordando otra existencia, y efectivamente ella presenta un gran miedo a los accidentes. Para hacerla subir a un coche es tremendo. Cualquier tipo de máquina a la que intenten subirla manifiesta un pavor increíble, y siempre tiene miedo, en concreto, sobre todo, muchísimo miedo con los coches. Esa es la única característica
que destaca de una criatura que no tiene conocimiento ni de lo que es un accidente de un coche, que apenas sabe cómo se maneja un coche, y sin embargo ese miedo está ahí. Nuestro consejo para que podamos un poco discernir sobre esos recuerdos, esa añoranza que surge en el corazón de los niños de otros padres, otras madres, otras épocas. Sobre todo en los niños no es para desconfiar que es un exceso de imaginación. Debemos tomar nota de ello y si vemos que esa situación continúa, que esa criatura continúa dándonos datos de otras existencias, de otro lugar, debemos anotarlo y acudir a terapeutas o a quien nos pueda ayudar, porque realmente no debemos de anda niño, cállate, no digas tonterías. Eso no es positivo, sino que debemos aceptar todo lo que nos diga y tomar buena nota de ello, porque ahí vendrá un gran arsenal de datos que nos puede ayudar a enfocar mejor incluso hasta la educación de nuestros hijos, porque esos recuerdos se quedan impresos en el espíritu. Hay vivencias, queridos hermanos, que nos marcan. No estamos diciendo nada raro. Penas tan tremendas, disgustos tan grandes, traumas físicos y psíquicos tan grandes que marcan al espíritu. Y esas marcas, esas improntas, permanecen en la siguiente existencia. Fijaros, yo uno de los casos que más me asombró es uno de un niño de Birmania. Ese niño, por cierto, rubio, de ojos azules, con unas características que para nada hacían pensar en que ese niño había nacido en Birmania y de padres birmanos. Vosotros sabéis que la raza allí ni son rubios ni tienen los ojos claritos, tienen los ojos celestes, en absoluto. Incluso tales características llevó al investigador a hacer una comprobación de que efectivamente el padre birmanés y la madre eran los progenitores, los padres biológicos de esa criatura. Fijaros en la extrañeza del aspecto físico de este muchacho. Pero la segunda cuestión es todavía más desequilibrante, y es que ese niño desde un principio decía a los padres que él en otra existencia, en otra vida, que él había sido piloto. Bueno, lógicamente no lo decía en otra vida, que él había sido piloto y que había muerto durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y los datos que aportó y todos los datos que dio, así como el día que se estrelló el avión que llevaba, todos esos datos fueron comprobados por un investigador y constatado que fue así. Es decir, no solo había recordado la vida en sí anterior y ese suceso tan terrible que había dado lugar a su desencarnación en la Segunda Guerra Mundial, puesto que él era piloto aéreo, sino que determinadas marcas que tenía en su cuerpo eran consecuentes
con alguien que ha tenido un accidente de ese tipo y con las heridas que le habían causado su muerte. Fijaros hasta qué punto es la cuestión de la reencarnación. Fíjense que no sirve negar, porque cuando las evidencias son así de aplastantes, el negar algo no pasa de ser una tozudez y una terquedad, y en todo caso demuestran un orgullo y una ignorancia tremenda. Muchas marcas que tenemos en nuestro cuerpo físico y a veces en nuestros órganos denotan nuestro pasado, un pasado que incluso a veces queda grabado, sobre todo aquellas enfermedades, aquellos accidentes, aquellos traumas que fue causa de nuestra desencarnación en otra vida. Personalmente puedo contaros, no estoy diciendo que sea de otra existencia, no lo sé. La verdad es que no tengo tampoco ningún interés en saberlo. Pero hace algunos años, con ocasión de que me hicieron una ecografía Doppler, de esas de 3 dimensiones, me encontraron en el hígado una manchita que el doctor me decía, tiene usted un pequeño defecto de belleza en el hígado. Y digo yo, bueno, ahí está bien. Mientras que no sea en otro sitio visible, ahí está muy bien. Y al parecer esa mancha es bastante grande. Y le dije yo, ¿y eso, doctor, puede ser alguna lesión? Y me diga, y dice, no, ¿qué va? Esto es de nacimiento, con seguridad es de nacimiento suyo. Hizo nuevas investigaciones y en efecto todo hace pensar, y esto ya fue hace bastante tiempo, y si fuese un tipo de lesión en el hígado hubiese dado ya la cara. Ha tenido tiempo desde tantos años de darla, no se hubiese quedado en esto. Y es una mancha de nacimiento, o sea, nació conmigo. Yo creo razonadamente que en mi anterior existencia he podido desencarnar con de alguna enfermedad que tuviese que ver con el hígado, porque esa mancha está ahí. No existe efecto que no tenga una causa. Y esa mancha fue objeto de estudio por médicos, puesto que en principio pues pensaban que, claro, podía ser algún tipo de lesión. Y no, es una mancha de nacimiento. Cada uno de nosotros, es verdad que existe el olvido de las circunstancias concretas, pero también es verdad, queridos hermanos, que yo lo indico muchas veces, que el velo del olvido es muy fino, muy tenue, y todo aquel que sin prejuicios, sin partir de que él no va a encontrar nada, o ella, vaya anotando en un papel o en un Word, si os gusta más el ordenador, y en ese Word o en ese papel vais anotando, rememorando sobre todo aquellas tendencias que teníamos
pero sobre todo en nuestra infancia, de 0 a 7 años. Recordad aquellas tendencias vuestras, innatas, recuerdos que tuvieseis, sueños que se repiten muchas veces y siempre sobre la misma cosa. También es muy importante cuando no estamos haciendo nada, cuando estamos, por ejemplo, esperando en la consulta, en la antesala de una consulta médica, estamos esperando, o para hacer la declaración de Hacienda y estamos allí esperando en la sala que salga nuestro número, esas especies de dibujitos que nos podemos hacer. Algunas veces yo me he sorprendido porque conozco a una persona de mi entorno, alguien de mi familia muy cercano, que siempre dibuja sin darse cuenta, siempre termina dibujando la misma cosa. Es curiosísimo. Y es un castillo, una especie de castillo, de fortaleza, con una bandera ondeante muy grande arriba de todo, y por delante, rodeando esa fortaleza, por delante de esa fortaleza y rodeándola totalmente, hay como si fuese un lago, pero que rodea a toda esa fortaleza. Yo le he preguntado, oye, ¿tú por qué dibujas esto? Y dice, no sé. Digo, ¿cómo lo sabes? Y dice, sí, desde niño siempre he dibujado esto. Digo, ¿no sabes de qué es? Dice, no. Dice, pero cuando estoy distraído siempre dibujo la misma cosa. Ese tipo de cosas habla de nuestro pasado. Algún trauma, algún hecho muy feliz. No solo tienen por qué ser traumas, también puede ser un hecho muy feliz que recuerda nuestra alma, porque, como dice una amiga mía, el alma siempre recuerda. Puede ser también un lugar, que lleguemos a un sitio, a un espacio que no hayamos estado nunca, que nos conste que no hayamos estado nunca, ni nadie nos haya hablado de él o nos haya enseñado una foto. Esto ya entonces ya no sirve. Sino que tiene que ser un lugar en el que no hayamos estado nunca y sin embargo que sepamos que ese lugar hemos estado en él, que hemos sido felices, que hemos sido muy desgraciados, todas esas sensaciones que nosotros captemos. Ahí también puede haber ocasiones que dé para pensar que ese lugar ha estado unido a nosotros o nosotros a ese lugar en alguna de nuestras existencias. Pero es sobre todo en ese boro, en ese papel, donde más vais a desvelar características de la vida anterior. En un apartado ponéis esas tendencias naturales que siempre habéis tenido. Era muy rebelde, era muy resignado. Siempre hablo de la infancia. Es el tiempo que más información nos va a dar sobre nosotros mismos. ¿Con qué personas chocaba sin tener mucho por qué? ¿Con cuáles otras me entendía perfectamente, como si siempre las hubiese conocido? ¿Con qué niños estaba especialmente unidos? ¿Con qué otros no podía ni verlos? ¿Qué vicios, entendiendo por vicios cosas alejadas de las virtudes, hacía y me incidía en ellos a pesar de que mis padres me corregían? ¿Qué otras virtudes que no me enseñó nadie venían como si hubiesen nacido conmigo?
también anotémoslas. ¿Qué tipo de conocimientos adoraba? ¿Qué me gustaba más? De todas las materias que daba en el colegio, ¿qué me gustaba más? ¿Dónde era más feliz? Y dónde parecía saberlo todo sobre aquello. ¿Qué otra cosa, qué materias no quería saber? Tenía que aprenderlas, pero no me hallaba feliz realizándolas. ¿Qué quise tener siempre? Cuando mis padres me decían, oye, tú que es tu cumpleaños, ¿qué quieres? ¿Yo qué decía? A la hora de elegir un regalo, ¿qué me importaba más? ¿El afecto o el material? O lo material. A la hora de regalar algo a alguien, yo de niña, ¿qué valoraba más? ¿Lo espiritual, lo material, lo práctico? Me gustaba la filosofía, me gustaban las matemáticas, adoraba la física, detestaba la biología. Todas esas características van a hablarnos de nuestro pasado. Yo recuerdo un compañero que su padre pues se dedicaba al noble oficio de la crianza de ganado. No tenía nada que ver con la medicina ni con la sanidad. Y recuerdo que nuestro profesor de biología en varias ocasiones le dijo, oye, pero ¿tú seguro que tu padre no es médico? Y le dijo que no, que mi padre no es médico, mi padre tiene vacas, ovejas, cabras, no sé qué. Sí, va a ser médico. Y dice, pero tú como dices que te expresas de una manera, tienes un conocimiento del cuerpo humano que, o sea, y era verdad. Y lo más increíble de todo, que decía que prácticamente la asignatura de biología, él solía decir que vivía de rentas. Es que era su expresión, además. Yo en biología vivo de rentas, porque con lo que atendía en clase, él no tenía nada que llevar al examen y sobresalientes. Tuve más compañeros y compañeras que sucedía lo mismo, pero en otras asignaturas. A mí, por ejemplo, esto me sucedía en física. A otros compañeros en matemáticas, a otros en el francés, que era la lengua que dábamos entonces, a otros la filosofía. Cada uno teníamos un área en la que presentábamos un desarrollo, entre comillas, anormal y que no tenía una muy buena justificación, sobre todo cuando el profesor estaba explicando por primera vez aquel tema y ahora te pillaba a ti así y te decía, oye, ¿qué estoy diciendo? Y él saltaba y, pues sí, está usted explicando esto y cuando ahí no había habido estudio, no había justificación. De hecho, le decíamos, oye, pero tú qué haces, tú qué pasa, que te estudias antes los temas de que los dé el profesor o cómo es eso. Y decía que no. ¿Por qué pues no, es que de oír, no era de oír ni de nada, era que algo que estaba dentro de él, además el modo en que se expresaba, denotaba que seguramente este buen muchacho, pues en otra existencia ya fue médico o enfermero o farmacéutico, vaya usted a saber, pero alguna cosa de ese tipo. Entonces, en ese libro, en ese papel, en ese Word que tenemos que ir anotando todo este tipo de cosas que nos han sucedido y veréis cómo
el velo del olvido de las vidas pasadas se hace totalmente transparente. No vais a recordar las situaciones concretas, seguramente, pero os va a dar una tremenda idea de cómo pasasteis la vida anterior. Nada más, hasta aquí el programa de hoy. Deciros que cualquier pregunta, cualquier cuestión que queráis hacer sobre este tema de recuerdos de otras vidas, podéis preguntarlo con toda confianza en ese apartado que hay en nuestra web, que es Contacte con Geno. Ahí yo os contestaré todos los correos que enviéis sobre este o sobre cualquier otro tema. Espero que este programa haya servido para romper un poco el hielo que muchos tenéis contra la reencarnación, puesto que no comprendéis este hecho natural y que está en las leyes naturales y en todo el universo. Yo os aconsejo que os fijéis más en cómo reaccionáis vosotros mismos ante los estímulos externos. Esa es la cuestión. Porque cuando ocurre en el entorno en el que estamos cualquier circunstancia, es como si en el inconsciente nuestro aflorara una circunstancia parecida que ya hemos vivido en el pasado. Un hecho parecido, o aflora también esos espíritus, esos seres que han estado unidos a nosotros o enemigos nuestros del pasado. Esas sensaciones hay que vigilarnos más, conocernos más a nosotros mismos. Jesús hace 2000 años lo aconsejaba: conócete a ti mismo. Y es que esa, para mí, es la gran cuestión que nos puede ayudar a saber quiénes éramos en otra existencia. Es decir, cuando hay un estímulo externo, ¿cuál es mi reacción? Estudiando nuestras propias reacciones, sobre todo en la infancia, y ahora también, pero sobre todo en la infancia, a cualquier estímulo externo, una reacción, sobre todo cuando sea o desproporcionada, o sea, una reacción desmesurada ante un hecho, o por el contrario, cuando sea una reacción demasiado tranquila para lo que estamos viviendo. Eso puede implicar una experiencia en ese sentido en el pasado. Eso mucho nos ayudará a conocer nuestro pasado y sobre todo a conocernos a nosotros mismos, porque la cuestión importante de este tema no es saber lo que hemos sido, quién hemos sido en otra vida. Esto no importa. Lo que importa es que a través de ese análisis que os aconsejo hacer, podemos ayudarnos a nosotros mismos a cambiar y a no volver a caer en los mismos errores que hemos caído en el pasado. Sobre todo, evitar los errores y también, sobre todo, perdonarnos a nosotros mismos. Es increíble cómo somos capaces de perdonar a los demás y sin embargo no nos perdonamos a nosotros mismos los errores que cometemos. Esto denota un gran orgullo
de nosotros mismos, es decir, yo no me perdono haber cometido este error porque he quedado muy mal visto. Eso es orgullo. No es bondad, no es ignorancia, es orgullo. Nosotros debemos de aceptarnos tal y como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Somos seres únicos, somos maravillosos, lo digo muchas veces. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, todavía imperfectos, si no, no estaríamos en la tierra, debemos de aceptarnos tal y como somos, respetar nuestra evolución, porque solo respetando nuestra evolución seremos capaces de respetar la evolución de los demás y de comprender la evolución de los demás, evitando exigir a los demás unas reacciones y unas acciones y unas virtudes que nosotros mismos estamos muy lejos de conseguir. Por lo tanto, esta investigación que yo os aconsejo hacer de nosotros mismos, en referencia a nuestra infancia y en nuestro momento actual, yo no sé si va a ayudar a conocer lo que hemos sido en otras vidas. No lo sé. Creo que sí, porque como digo, el velo del olvido es muy transparente. Pero lo que sí no me cabe duda ninguna es que nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos, a saber en qué lugar evolutivo estamos y respetarlo. Vamos a cambiar aquello que podamos cambiar, pero poco a poco. Cuando yo hablo de estos temas, me acuerdo muchísimas veces de un proverbio o enseñanza, no sé cómo le queráis llamar, oriental, que explica que aquellos que ganan una carrera de obstáculos o una carrera de campo a través o una carrera por la ciudad, así por Sevilla, que hay muchas carreras a lo largo de todo el año, empezó, ese triunfo empezó con el primer paso. Entonces, no tenemos que querer hacerlo todo bien, eso no es posible. Tenemos que ir por etapas. Vamos a dar el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, y así por delante, en cualquier cosa. Y esta cuestión de observarnos nuestras reacciones con los estímulos externos y controlarlas de modo honesto, es decir, administrar en síntesis mis reacciones, porque todo en esta vida es acción y reacción, el hecho de anotar, reflexionar sobre mis reacciones ante un estímulo externo, muchísimo nos va a ayudar, insisto, a cambiar, a comprender que estamos en el camino y esa es nuestra evolución, y no querer convertirnos del día para la noche en santos, porque eso no es posible. El que pretende convertirse en santo de la noche a la mañana, a lo máximo que va a llegar es a ser un gran hipócrita. Eso es lo máximo que va a llegar a ser. No es posible. Todo en esta vida es gradual. Esa escala evolutiva que encontró Charles Darwin
tuvo que investigar mucho, abnegada y sacrificalmente, para llegar a la conclusión cómo unas especies provenían de las otras. Porque todo en la naturaleza se escalona de un modo ordenado y casi imperceptible. Nosotros somos también naturaleza. ¿Cómo va a ser real ese cambio de la noche para la mañana o en una sola existencia por el hecho de ser espíritas, católicos o evangelistas? Estos son instrumentos que nos pueden servir para nuestro mejoramiento, pero nada más. Nosotros tenemos que tener la voluntad de ser mejores cada día, pero poquito a poco. Porque si no, nos vamos, como os decía, a encontrar como ser los nuevos fariseos, que diría Jesús, blancos y relucientes por fuera y llenos de podredumbre por dentro. Por lo tanto, este programa sobre recuerdos de otras vidas nos va a ayudar mucho, si somos honestos y sinceros, a saber qué tengo que cambiar, qué es lo más urgente que tengo que cambiar, a saber administrar en definitiva las emociones, porque la falta de administración de nuestras emociones, queridos hermanos, es causa de muchísimas enfermedades, tanto en el campo físico como en el campo mental. Esta reflexión, esta investigación sobre nosotros mismos, fijándonos en nuestras reacciones hacia un determinado estímulo externo, nos ayudará a conocernos más, a comprendernos y a saber cambiar, pero poquito a poco. Yo recuerdo que tenía una amiga, y tengo, que me comentaba muchas veces que le molestaba de ella misma una cosa que le horrorizaba, y era el pronto que tenía, el cómo saltaba, el modo en que reaccionaba cuando alguien la acusaba de haber hecho o haber dicho tal cosa mal, o haber hecho tal o cual cosa, ella reaccionaba muy mal. Y claro, cuando pasaba el momento, ella misma se horrorizaba de su propia reacción. Y comentándolo no hace mucho conmigo, yo le dije, ¿y tú no has pensado que esa reacción tuya está yendo más allá de lo que tú puedas controlar? ¿No has pensado que tal vez en otra existencia, en algún momento de tus muchas vidas, no haber reaccionado ante algo pudo haberte ocasionado perjuicios gravísimos, y es por eso tu desmesurada reacción ahora en la vida presente? Esa o cualquier otra causa, digo, yo te anoto esta porque es la que se me ocurre, la que de pronto se me viene así a la mente. Dice, sí, pero ¿qué hago? Yo no quiero... Y digo,
Esa es la segunda parte. Primero vamos a tratar de comprendernos, de saber que esto tiene una causa, esta reacción tuya. Ya hemos comprendido que tiene una causa. Lo segundo, vamos a pasar a intentar cambiar esto. ¿Cómo? Pues vamos a empezar por hacer lecturas edificantes. A ti que te gusta el Evangelio de Jesús, vas a intentar hacer todos los días una lecturita edificante de ese Evangelio y reflexionar sobre ella, sobre todo al acostarte. Y pide ayuda a Jesús, tú que crees en Él. Pide ayuda para que permita a tu ángel guardián que te apoye en esos momentos, que te preste la mano, que te dé ayuda para cambiar esas reacciones tuyas que tan mal te hacen sentir. La verdad es que me comentó hace muy poco tiempo que este simple consejo, y sobre todo ella decía que había sido mi consejo. Yo le dije, no es mi consejo, querida mía, ojalá. Es el Evangelio. Cuando leímos el Evangelio de Jesús y reflexionamos sobre esa situación descrita en nuestra vida, en este caso ella tiene el Evangelio según el Espiritismo, eso tiene un efecto terapéutico que no podemos explicar porque excede a mis conocimientos, pero el efecto es real y existe. Y esta amiga está consiguiendo controlar realmente su ímpetu, como dice ella. Yo le llamo, está consiguiendo administrar las emociones. Primero porque ha utilizado una acción constructiva, y es reflexionar una vez al día una lectura del Evangelio según el Espiritismo. Segundo, hemos utilizado una inducción, es decir, la hemos llevado a que ella misma pida ayuda al médico por excelencia, el médico de almas que es Jesús. Y en tercer lugar, ella está consiguiendo poco a poco cambiar. En definitiva, está consiguiendo dominar sus emociones, que no son malas en absoluto, pero ocurre con esto, con las emociones, como con los coches. Si solo sabemos apretar el acelerador, nos vamos a estrellar. Entonces, ahí tenemos que recordar que existen tres pedales: el embrague, el acelerador y el freno. Hay que utilizar los tres a la vez, no solo el acelerador. Si no, nos estrellamos y nos matamos. Pues esto mismo ocurre con las emociones. Tenemos que comprender nuestros defectos. Estamos aquí, si no los tendríamos. Si no tuviésemos todos esos defectos y esos errores, no estaríamos aquí, estaríamos en un mundo superior o en un mundo de regeneración. Se ve que estamos aquí es porque necesitamos un mundo de pruebas y expiaciones. A partir de ahí, cuando yo tengo una reacción, es por una causa. Si no es de esta vida, tiene que ser de las anteriores. Pero, ¿qué más da? Lo importante es desarrollar una terapia, unos pasos, para que esa falta de administración de las emociones
no me cause problemas, no me impida evolucionar, no me impida crecer espiritualmente. Este creo que es lo más positivo de ese análisis que yo os invito a hacer para, aunque sea por curiosidad, saber por dónde hemos caminado, por qué caminos, por qué valles o por qué precipicios hemos caído en otras vidas, en la anterior, que es la que más cercana van a estar esos recuerdos. Nada más, me despido de todos vosotros, de verdad, hasta el próximo sábado, en el que hablaremos de otro interesante tema. Hasta entonces, os deseo un feliz fin de semana y una semana llena de emotivos aprendizajes, llena de emociones que sepamos controlar. El más pequeño de los hombres derrotó un gigante. Nosotros somos espíritus muy inferiores, muy pequeños, pero podemos derrotar a ese gigante que tenemos dentro, que es el orgullo y sus dos hermanos, el egoísmo y la vanidad. Que esta semana cada uno de nosotros podamos derrotar a esos tres gigantes que en verdad son los que nos impiden evolucionar. Abrazos desde Sevilla.